Sal de aquí ahora mismo o llamo a la policía. Las palabras de Miguel cortaron el silencio de la tarde como si fueran cristales rompiéndose contra el suelo. Mi propio hijo, parado en el umbral de la sala que yo mismo construí con estas manos arrugadas, me miraba con una frialdad que jamás pensé ver en sus ojos. A su lado, Alicia sonreía con esa ironía que tanto había aprendido a odiar en estos últimos meses. Una sonrisa que no llegaba a los ojos, calculada, cruel. Me quedé sentado en mi sillón desgastado, el mismo donde había visto crecer a este hombre que ahora me amenazaba. 72 años de vida me habían enseñado que las palabras más dolorosas siempre vienen de quienes más amamos. Pero también me habían enseñado algo más importante, que la paciencia y la observación son armas más poderosas que la ira. ¿Escuchaste lo que te dije, viejo? Miguel dio un paso hacia adelante, su voz más alta ahora, más agresiva. Alicia puso una mano en su brazo, no para calmarlo, sino para controlarlo. Conocía bien esa mirada. La había visto muchas veces cuando discutían en voz baja, pensando que yo no los escuchaba. Sin prisa, tomé mi teléfono celular del brazo del sillón. Mis dedos, aunque temblorosos, marcaron un número que conocía de memoria. Miguel frunció el ceño, confundido por mi calma. Alicia dejó de sonreír. «Doctor César», dije cuando la voz familiar contestó del otro lado. «Sí, soy Roberto Torres. ¿Puede proceder con la reintegración de posesión?» Una pausa. «Sí, doctor, es hora». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel abrió la boca pero no salió sonido alguno. Alicia palideció como si hubiera visto un fantasma. Colgué el teléfono y lo coloqué nuevamente en su lugar, mis ojos nunca abandonando los de mi hijo. «Papá». Miguel murmuró, su voz repentinamente pequeña, infantil. «¿Qué acabas de hacer?» Me levanté despacio, sintiendo el peso de cada uno de mis años, pero también sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: control. Esta era mi casa. Estas eran mis reglas. Y si mi hijo quería jugar con fuego, era hora de que aprendiera que su padre todavía sabía cómo encender la llama. La tarde caía sobre nuestra pequeña ciudad de San Miguel de Allende, y las sombras se alargaban por el patio que había pavimentado piedra por piedra durante mis años de juventud. El mismo patio donde Miguel había dado sus primeros pasos, donde había celebrado sus cumpleaños, donde María, mi esposa, había plantado las rosas que aún florecían cada primavera. Ahora ese mismo niño, convertido en un hombre de 45 años con deudas y ambiciones que no podía sostener, me miraba como si fuera un obstáculo a remover. Como si los años de sacrificio, las noches sin dormir trabajando en el taller para pagarle los estudios, las comidas que yo dejé de comer para que él pudiera cenar, no hubieran significado nada. «Papá, no puedes estar hablando en serio». Alicia finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada. «Esta es nuestra casa también. Vivimos aquí. Cuidamos de ti». Las carcajadas que no salieron de mi garganta resonaron en mi mente. ¿Cuidar de mí? Durante meses había notado las miradas, los susurros, los papeles que aparecían y desaparecían de mi escritorio. Las llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Los favores que me pedían, siempre relacionados con firmas y documentos que nunca me dejaban leer completamente. «Doctor, ¿en cuánto tiempo puede ejecutarse?», pregunté al teléfono en la segunda llamada. Miguel se acercó, intentando arrebatarme el aparato, pero lo alejé con una mirada que había perfeccionado en 50 años de trabajo duro. «Entendido. Estaremos esperando». La realidad comenzaba a sentarse en sus rostros. Durante meses habían planeado esto, esperando el momento perfecto para deshacerse del viejo estorbo que les impedía vender la propiedad y saldar sus deudas. Habían subestimado al mecánico jubilado que conocía cada ley, cada truco, cada movimiento legal porque había pasado décadas lidiando con contratos, seguros y papeleos en su taller. El teléfono sonó. Era César confirmando que los documentos estaban en orden y que la notificación se entregaría en 2 horas. 2 horas para que se dieran cuenta de que el hombre al que habían tratado de engañar durante meses había estado 3 pasos adelante todo el tiempo. Miguel se dejó caer en el sofá, su rostro entre las manos. Alicia lo miraba con una mezcla de pánico y reproches. La tarde moría lentamente, y con ella, moría también la farsa que habían construido tan cuidadosamente. «Papá», Miguel susurró sin levantar la mirada, «podemos hablar de esto». Pero ya no había nada de qué hablar. Las palabras se habían agotado meses atrás, cuando decidieron que mi voz ya no importaba, que mis decisiones ya no tenían peso, que mi vida ya no tenía valor más allá del precio de esta propiedad.
Mis manos temblaron ligeramente mientras sostenía la fotografía amarillenta de María. 47 años habían pasado desde que posamos juntos frente a esta misma casa, cuando las paredes aún olían a cemento fresco y las ventanas recién instaladas reflejaban nuestros sueños de juventud. Ella llevaba ese vestido azul que tanto le gustaba, y yo tenía las manos manchadas de grasa porque había venido directo del taller para la foto. Vamos a llenar esta casa de risas, Roberto me había dicho ese día, su mano descansando sobre su vientre donde Miguel crecía sin que nosotros lo supiéramos aún. Vamos a ser tan felices que los vecinos van a sentir envidia. Y lo fuimos. Durante años lo fuimos. Recordé las madrugadas levantándome a las 5 para abrir el taller Torres, el negocio que había construido tornillo por tornillo, cliente por cliente. Las manos siempre sucias, la espalda siempre adolorida, pero el corazón lleno porque cada peso que ganaba era un ladrillo más en el futuro de mi familia. Miguel había nacido en esta casa, en la habitación que ahora él y Alicia ocupaban. María había insistido en que naciéramos aquí, en nuestro hogar, rodeado del amor que habíamos construido juntos. Yo había pintado las paredes de amarillo porque no sabíamos si sería niño o niña, y habíamos puesto música clásica durante todo el embarazo porque María creía que eso lo haría más inteligente. Papá, ¿por qué no puedes ser razonable? La voz de Miguel me sacó del recuerdo. Seguía sentado en el sofá, pero ahora me miraba con esa expresión que había heredado de su madre cuando quería convencerme de algo. La misma inclinación de cabeza, la misma sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero esta vez no funcionaría. No después de lo que había descubierto. Cerré el álbum de fotografías y lo coloqué sobre la mesa de centro, justo donde siempre había estado. María solía hojearlo los domingos por la tarde, riéndose de lo jóvenes que nos veíamos, de lo ingenuos que éramos, de lo mucho que habíamos cambiado. ¿Recuerdas cuando te enseñé a manejar? Le pregunté a Miguel de repente. Su rostro se tensó, como si mis palabras fueran una trampa. Tenías 16 años y estabas tan nervioso que pusiste reversa en lugar de primera. Casi chocamos contra el portón. Papá, no es momento para. Tu madre se rió tanto ese día que se le salieron las lágrimas. Decía que eras igualito a mí cuando era joven. Torpe pero decidido. Mis ojos se llenaron de una tristeza que ya no intentaba ocultar. Ella estaría tan orgullosa de verte ahora. Alicia se movió incómoda en su lugar. Sabía que mis palabras tenían veneno, pero también tenían verdad. Y la verdad siempre dolía más. María había muerto hace 5 años, un martes por la mañana mientras regaba sus rosas. Un infarto silencioso que se la llevó mientras yo estaba en el taller, sin darme la oportunidad de despedirme, sin permitirme sostener su mano una última vez. Miguel había llorado en el funeral, pero después de eso, sus visitas se volvieron mecánicas, obligatorias, como si cumpliera con un deber más que con amor. Trabajé 48 años en ese taller, continué, mi voz más firme ahora. 48 años levantándome antes del amanecer, volviendo a casa cuando ya había oscurecido. ¿Sabes por qué lo hacía, Miguel? Él no respondió, pero Alicia puso una mano en su rodilla, como si le diera fuerzas para lo que venía. Lo hacía porque cada motor que reparaba, cada auto que arreglaba, era un día más de universidad para ti. Era un libro más, una oportunidad más, un futuro mejor del que yo había tenido. Me levanté despacio, sintiendo el peso de los años pero también la fuerza de las convicciones. Vendí mi camioneta para pagar tu carrera. Empeñé el reloj de mi padre para costear tu graduación. Tu madre cosía hasta las 2 de la mañana para que tuvieras ropa nueva cada semestre. El silencio llenó la habitación como agua estancada. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que María había comprado en nuestro 10º aniversario, el mismo reloj que ahora marcaba los minutos que faltaban para que llegara la notificación. Y ahora, susurré, ahora quieres echarme de la casa que construí con estas manos para venderla y pagar tus deudas de juego. Miguel se puso pálido. Alicia abrió la boca para protestar, pero levané una mano que les indicó silencio. Creías que no me había dado cuenta, ¿verdad? Creías que el viejo Roberto ya no tenía ojos para ver, oídos para escuchar. Una sonrisa amarga cruzó mi rostro. Pero yo conocí a tu madre durante 50 años, Miguel. Aprendí a leer cada gesto, cada silencio, cada mentira envuelta en buenas intenciones. La tarde se oscurecía afuera, y las primeras luces de la calle comenzaban a encenderse. Pronto llegaría el doctor César con los papeles. Pronto terminaría esta farsa que había durado demasiado tiempo. La conversación había comenzado 3 meses atrás, en una tarde de domingo que ahora entendía había sido cuidadosamente planeada.
Miguel y Alicia habían llegado con pastel de chocolate, mi favorito, y habían puesto esa sonrisa que reservaban para las ocasiones especiales. Alicia había preparado café en la cocina mientras Miguel se sentaba a mi lado, más cerca de lo que había estado en años. Papá, hemos estado pensando, había comenzado, su voz suave, casi tierna. Ya no deberías vivir solo en esta casa tan grande. Es demasiado trabajo para ti. Demasiada responsabilidad. Yo había seguido leyendo mi periódico, pero mis oídos estaban completamente atentos. En 72 años de vida había aprendido que las conversaciones más peligrosas siempre comenzaban con palabras dulces. Mira este lugar, Alicia había añadido, haciendo un gesto amplio con las manos. Es hermoso, papá Roberto, pero requiere mucho mantenimiento. El jardín, las goteras del techo, la instalación eléctrica que ya está vieja. Todo eso es muy estresante para una persona de tu edad. Habían estado observando la casa con ojos de tasador, no de familia. Yo lo había notado durante semanas, como Miguel medía las habitaciones con la mirada, como Alicia tomaba fotos para recordar los momentos familiares, como ambos preguntaban sobre las escrituras, los documentos, los papeles importantes que guardaba en mi escritorio. Nosotros podemos encargarnos de todo, Miguel había continuado, su mano posándose en mi hombro con una familiaridad forzada. Podemos vivir aquí y cuidarte como te mereces. Ya no tendrías que preocuparte por nada. Cocinaríamos para ti, nos encargaríamos de las cuentas, de las reparaciones, de todo. La palabra todo había resonado en mi mente como una campana de alarma. En mi experiencia, cuando alguien quería encargarse de todo, generalmente significaba que querían quitarte todo. Incluso podríamos renovar un poco, Alicia había añadido, sus ojos brillando con una emoción que ahora reconocía como avaricia. Modernizar la cocina, cambiar los pisos, hacer que esta casa luzca como se merece. Tú solo tendrías que relajarte y disfrutar. Pero yo había construido esta casa. Conocía cada grieta, cada sonido, cada rincón que necesitaba atención. No era descuido o vejez lo que hacía que algunas cosas estuvieran desgastadas. Era la pátina del tiempo, la huella de una vida bien vivida, las marcas de amor que María y yo habíamos dejado en cada superficie. No sé, había respondido ese día, fingiendo considerarlo. Esta casa tiene muchos recuerdos. Tu madre y yo. Mamá ya no está, papá, Miguel había interrumpido, su voz más firme ahora. Y ella querría que fueras feliz, que estuvieras bien cuidado. No querría verte luchando solo con todas estas responsabilidades. Era curioso cómo invocaban la memoria de María para justificar algo que ella habría detestado. Mi esposa había amado esta casa con cada fibra de su ser. Había elegido personalmente cada planta del jardín, había pintado cada pared, había pulido cada manija de las puertas hasta que brillaran como espejos. Podemos empezar despacio, Alicia había sugerido, sirviendo el café en las tazas de porcelana que María reservaba para las visitas importantes. Tú sigues en tu habitación. Nosotros nos instalamos en la habitación de huéspedes. Gradualmente, te vas acostumbrando a que estemos aquí. Gradualmente. Esa palabra debería haber sido otra señal de alarma. Los depredadores siempre atacan gradualmente, ganando la confianza de su presa antes del golpe final. Y si algo te pasa, Miguel había añadido, bajando la voz como si hablara de algo sagrado, nosotros ya estaremos aquí para cuidarte. No tendrás que ir a un asilo o depender de extraños. El asilo. Ahí estaba la amenaza disfrazada de preocupación. La imagen del viejo abandonado, solo, sin familia que lo visite, muriendo entre desconocidos mientras sus hijos venden su patrimonio y gastan su herencia. Pero yo tenía amigos. Tenía al doctor César, que había sido cliente de mi taller durante 20 años. Tenía a Octavio, mi antiguo socio, que venía a jugar dominó todos los jueves. Tenía a la señora Dolores, mi vecina, que me traía tamales cada viernes y se aseguraba de que estuviera bien. No estaba solo. Nunca había estado solo. Pero ellos necesitaban que yo me sintiera solo para que su plan funcionara. Está bien, había dicho finalmente, viendo cómo sus rostros se iluminaban con triunfo contenido. Pueden mudarse, pero gradualmente, como dijeron. Esa noche, después de que se fueron, había llamado al doctor César. Roberto, ¿estás seguro de lo que me pides?, había preguntado el abogado. Completamente seguro, doctor. Quiero que prepare todos los documentos, pero no los presente todavía. Esperemos a ver qué tan lejos están dispuestos a llegar. Ahora, 3 meses después, mientras Miguel y Alicia me miraban con pánico creciente, sabía que había tomado la decisión correcta. Habían mostrado sus verdaderos colores,
y esos colores eran tan oscuros como había temido. El teléfono sonó nuevamente. Era César confirmando que vendría en persona a entregar la notificación. En 1 hora y media, esta pesadilla terminaría, y mi casa volvería a ser realmente mía. La primera semana después de que se mudaran había sido como caminar en arenas movedizas. Todo parecía normal en la superficie, pero cada paso me hundía más profundo en una trampa que apenas comenzaba a comprender. Miguel y Alicia habían llegado con sus maletas y sonrisas, transformando mi rutina de décadas en algo irreconocible. «Papá, déjanos preparar el desayuno», Alicia había dicho esa primera mañana, quitándome la cafetera de las manos con una suavidad que ocultaba firmeza. «Tú solo siéntate y relájate. Ya es hora de que te consientan un poco». Me había sentado en mi lugar habitual en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había desayunado durante 40 años, pero algo se sentía diferente. La silla ya no parecía mía. La mesa ya no era mi territorio. Había comenzado a sentirme como un huésped en mi propia casa. «El café está muy cargado», papá Miguel había comentado, probando la taza que Alicia me había servido. «El doctor dice que deberías reducir la cafeína. No es bueno para tu corazón a tu edad». ¿Cuándo había hablado Miguel con mi doctor? Yo no recordaba haberle dado permiso para hablar sobre mi salud con nadie. Pero cuando intenté preguntar, Alicia había cambiado el tema rápidamente, hablando sobre los planes para el jardín y cómo podrían mejorarlo. Las llaves habían sido lo siguiente. Una mañana desperté y las llaves de mi auto ya no estaban en el pequeño plato junto a la puerta, donde las había puesto cada noche durante los últimos 20 años. «¿Dónde están mis llaves?», había preguntado durante el desayuno. Miguel y Alicia habían intercambiado una de esas miradas que se habían vuelto demasiado frecuentes, esas miradas que hablaban un idioma secreto que yo no entendía. «Papá, hemos estado pensando», Miguel había comenzado, usando ese tono que había perfeccionado para sonar razonable. «Tal vez sea mejor que nosotros manejemos cuando necesites ir a algún lado. Tus reflejos ya no son los de antes, y no queremos que te pase algo». «Mis reflejos están perfectos», había protestado. «Manejo desde los 16 años sin un solo accidente». «Lo sabemos, papá, pero las cosas cambian. La vista, los reflejos, la concentración. Es normal a tu edad». Alicia había puesto una mano en mi brazo, ese gesto que parecía cariñoso pero que se sentía como una cadena. «Solo queremos protegerte». Protegerme. Esa palabra se había convertido en el justificante para todo. Protegerme del esfuerzo de cocinar. Protegerme del estrés de manejar. Protegerme de la responsabilidad de pagar las cuentas. Protegerme de tomar mis propias decisiones. El correo había sido siguiente. Un día me di cuenta de que ya no llegaba a mi buzón. Cuando pregunté, Miguel me explicó que habían puesto un cambio de dirección temporal para organizarlo mejor. ¿Organizarlo mejor?, había preguntado, sintiendo como la preocupación se transformaba en alarma. «Sí, papá. Hay tantas cuentas, tantos papeles importantes. Es mejor que nosotros nos encarguemos de clasificar todo. Así tú no te preocupas por nada aburrido». Pero mis cuentas nunca habían sido aburridas para mí. Eran parte de mi autonomía, de mi control sobre mi propia vida. Cada factura pagada era una confirmación de mi independencia, cada cheque firmado era una declaración de que aún tenía poder sobre mi destino. ¿Y mi pensión?, había preguntado, mi voz más tensa de lo que pretendía. «Tranquilo, papá. Todo se deposita en tu cuenta como siempre. Solo que ahora nosotros nos encargamos de que se pague todo a tiempo. Es más eficiente así». Eficiente. Otra palabra que había comenzado a odiar. Mi vida no necesitaba ser eficiente. Necesitaba ser mía. Las visitas habían sido el siguiente paso en su estrategia. Octavio había venido un jueves para nuestro dominó semanal, una tradición que habíamos mantenido durante 15 años. Pero cuando llegó, Alicia le había abierto la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ay, Octavio, qué pena. Roberto está descansando. El doctor dice que necesita más descanso últimamente. Tal vez otro día». Yo había escuchado la conversación desde mi habitación, donde había estado leyendo, perfectamente despierto y con ganas de ver a mi amigo. Pero cuando intenté levantarme para saludar a Octavio, Miguel había aparecido en la puerta. «Papá, no deberías levantarte tan rápido. Puedes marearte». «No estoy mareado», había protestado. «Mejor quédate descansando un rato más. Octavio ya se fue. Le dijimos que te llamaríamos cuando te sintieras mejor». Esa noche había intentado llamar a Octavio para explicarle,
pero mi teléfono fijo no había dado tono. Miguel me había explicado que habían tenido problemas con la línea y que lo arreglarían pronto. Mientras tanto, puedes usar mi celular si necesitas hacer alguna llamada importante, había ofrecido Alicia. Pero ¿cómo podía explicarle a Octavio que mis propios hijos me mantenían prisionero en mi casa, usando el teléfono de la carcelera? Los medicamentos habían sido el paso final en su plan. Una mañana había despertado para encontrar mis pastillas para la presión organizadas en un dispensador semanal. Es mejor así, papá. Te aseguras de tomar la dosis correcta cada día. Miguel había sonado tan convincente, tan preocupado. A veces los mayores se confunden con las medicinas. Pero yo llevaba tomando las mismas pastillas durante 5 años. Conocía mi dosis, mi horario, mis efectos secundarios. No necesitaba que nadie más organizara mi medicación. Además, Alicia había añadido, hemos hablado con tu doctor y dice que tal vez necesites algo para ayudarte a dormir mejor. Y algo para la ansiedad. Es normal a tu edad tener problemas para relajarse. ¿Ansiedad? ¿Problemas para dormir? Había dormido perfectamente bien hasta que ellos llegaron a mi casa. La única ansiedad que sentía venía de verme gradualmente despojado de todo lo que me hacía sentir humano. No necesito pastillas para dormir, había dicho firmemente. Papá, déjanos cuidarte. Es lo que mamá habría querido. Otra vez invocando a María. Otra vez usando su memoria como arma contra mí. Pero María nunca habría querido verme convertido en un fantasma en mi propia casa, dependiendo de otros para las decisiones más básicas, perdiendo pedazo por pedazo todo lo que me hacía ser quien era. Ahora, sentado en mi sillón mientras Miguel y Alicia me miraban con terror creciente, me daba cuenta de que habían calculado mal. Habían asumido que un hombre de 72 años sería fácil de manipular, fácil de controlar, fácil de despiar de su dignidad. Habían olvidado que este hombre de 72 años había construido un negocio de la nada, había criado una familia, había sobrevivido guerras, crisis económicas y pérdidas personales. Habían olvidado que la experiencia es el arma más poderosa que puede tener un hombre. El sonido de un auto deteniéndose frente a la casa rompió el silencio. Miguel se asomó por la ventana y palideció aún más. «Es un carro oficial», murmuró. «Sí», respondí calmadamente. «Es el doctor César. Viene a entregar una notificación». El timbre resonó por toda la casa como una campana de iglesia anunciando el final de una era. Miguel se había quedado paralizado junto a la ventana, viendo cómo el doctor César bajaba de su Mercedes negro con un portafolios de cuero en la mano. Alicia se mordía las uñas, un hábito nervioso que había desarrollado en las últimas semanas, como si su subconsciente hubiera sabido que este momento llegaría. «Buenas tardes, don Roberto». César entró con la autoridad de quien ha librado batallas legales durante 30 años. Su cabello gris perfectamente peinado y su traje impecable contrastaban con el ambiente de tensión que llenaba mi sala. «Señor Miguel, señora Alicia». Lo saludó con esa cortesía profesional que mantienen los abogados incluso cuando están a punto de destruir la vida de alguien. Miguel intentó sonreír, pero el resultado fue una mueca grotesca que solo evidenció su pánico. «Doctor César», Miguel se acercó con la mano extendida. «Qué gusto verlo. ¿A qué debemos el honor de su visita?» César no le estrechó la mano. En su lugar, abrió el portafolios y sacó un sobremanila grueso. El sonido del papel fue como un látigo en el silencio. «Vengo a entregar una notificación judicial», dijo con voz clara, mirando directamente a Miguel. «Proceso de reintegración de posesión número 2024-A785, promovido por el señor Roberto Torres Hernández contra Miguel Torres Morales y Alicia Vega de Torres». Alicia se dejó caer en el sofá como si las piernas no pudieran sostenerla más. Miguel tomó el sobre con manos temblorosas, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las líneas escritas, tratando de procesar lo que estaba leyendo. «Papá», susurró sin levantar la vista del documento, «esto no puede ser real». «Es completamente real, hijo». Mi voz sonó más firme de lo que había sonado en meses. «Y es completamente legal». César se aclaró la garganta y comenzó a leer. «Por medio de la presente se notifica que tienen un plazo de 72 horas para desalojar voluntariamente la propiedad ubicada en calle de los Robles número 247, Colonia San Miguel, siendo propietario único y legítimo el señor Roberto Torres Hernández, según escritura pública número 1847 del Notario Público 23 de esta ciudad. Pero nosotros vivimos aquí». Alicia finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada. «Hemos estado cuidando de él. Esta es nuestra casa también».
Señora Vega, César la miró por encima de sus lentes, ustedes nunca han tenido derechos legales sobre esta propiedad. Han estado viviendo aquí por tolerancia del propietario, quien ahora revoca dicha tolerancia. Durante todo este intercambio, yo había permanecido sentado en mi sillón, observando cómo se desmoronaba el castillo de naipes que habían construido. Pero mi silencio no era pasivo. Era el silencio de quien ha planeado cada movimiento, de quien conoce el final de la partida antes de que los otros jugadores se den cuenta de que ya han perdido. Pero papá, Miguel se acercó a mí, el documento aún en sus manos. Podemos hablar de esto. Podemos arreglar cualquier malentendido. No hay malentendido, Miguel. Me levanté despacio, sintiendo como cada uno de mis 72 años se acomodaba en su lugar como piezas de un rompecabezas. Hay una revelación. César sonrió ligeramente. Conocía esta parte de la historia, la parte que Miguel y Alicia aún no sabían que yo sabía. Revelación. Alicia se puso de pie, su rostro transformándose de la preocupación a algo que se parecía más a la ira. ¿De qué estás hablando, Roberto? Era la primera vez en meses que me llamaba por mi nombre en lugar de papá Roberto. La máscara finalmente se había caído. Háblales de Octavio, le dije a César. El abogado asintió y sacó otro documento de su portafolios. El señor Octavio Ramírez, antiguo socio comercial del señor Torres, ha proporcionado evidencia documentada de las conversaciones que ustedes mantuvieron con agentes inmobiliarios, en las cuales discutían la venta de esta propiedad una vez que lograran que el señor Torres firmara un poder notarial. El color desapareció completamente del rostro de Miguel. Alicia retrocedió como si hubiera visto una serpiente. También tenemos grabaciones, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra, de sus conversaciones telefónicas donde discutían cómo conseguir que yo firmara documentos sin leer el contenido completo. Grabaciones donde planeaban declararme incompetente mentalmente si no cooperaba. Eso no es cierto, Miguel balbuceó, pero su voz no tenía convicción. No es cierto. Saqué mi teléfono celular, el mismo que ellos pensaban que apenas sabía usar. ¿Quieres que reproduzca la conversación del martes pasado donde Alicia le dice a su hermana que, el viejo estorbo, pronto sería historia? Alicia abrió la boca pero no salió sonido alguno. Su rostro había pasado del pánico a algo que se parecía más al terror puro. O tal vez prefieres escuchar la conversación donde planean vender la casa por 2 millones de pesos para pagar tus deudas de juego en el casino de la ciudad. Mis ojos se clavaron en Miguel con una intensidad que no había sentido en años. Sí, hijo, también sé de tus deudas. También sé que le debes dinero a gente muy peligrosa. César tomó el control de la situación nuevamente. Además de la reintegración de posesión, el señor Torres está considerando presentar cargos por fraude intentado, abuso de confianza y maltrato a persona de la tercera edad. Maltrato. Miguel repitió la palabra como si no pudiera procesarla. Aislar a una persona de sus amigos, controlar su correspondencia, manipular su medicación, restringir su movilidad y libertad de decisión, enumeró César como si estuviera leyendo de un manual legal. Todo eso constituye maltrato según el Código Penal de este estado. La habitación se llenó de un silencio tan denso que podía cortarse. El reloj de pared seguía marcando los segundos, pero el tiempo parecía haberse detenido. Miguel miraba el documento en sus manos como si fuera una sentencia de muerte. Alicia se había sentado nuevamente, su rostro entre las manos. Tienen 72 horas, repetí, mi voz ahora completamente firme. 72 horas para sacar sus pertenencias y devolver todas las llaves. Después de eso, cualquier presencia en esta propiedad constituirá invasión de domicilio. Papá, por favor. Miguel finalmente levantó la vista, y por un momento vi al niño que había sido, al niño que solía correr hacia mí cuando llegaba del trabajo, al niño que me llamaba su héroe. No puede hacer esto. Somos familia. La familia no se traiciona, Miguel. Las palabras salieron de mi garganta como cristales rotos. La familia no miente. La familia no roba. La familia no planea deshacerse de quienes ama cuando se vuelven inconvenientes. César cerró su portafolios con un sonido seco. Mi trabajo aquí está terminado. Buenos días. Después de que se fue, los tres nos quedamos en un silencio que parecía eterno. Afuera, el mundo seguía girando, pero adentro de mi sala, 3 vidas acababan de cambiar para siempre. La noche que siguió a la notificación fue la más silenciosa que había vivido en mi casa en décadas. Miguel y Alicia se habían encerrado en su habitación después de la visita del doctor César,
y yo podía escuchar sus voces elevándose en discusiones desesperadas que se filtraban a través de las paredes que yo mismo había construido. No intentaba escuchar, pero las palabras llegaban hasta mí como ecos de una pesadilla que finalmente tocaba a su fin. Me senté en mi escritorio de roble, el mismo donde había manejado las finanzas del taller durante 40 años, donde había firmado contratos importantes, donde había tomado decisiones que afectaron el destino de mi familia. Esta vez, las decisiones que tomaba serían igualmente trascendentales, pero por razones completamente diferentes. Abrí el cajón inferior derecho, aquel que había mantenido cerrado con llave durante los últimos 6 meses. Dentro estaba todo lo que necesitaba: copias de documentos, grabaciones, fotografías, recibos. La evidencia de una traición que había comenzado mucho antes de que ellos se mudaran a mi casa. La primera carpeta contenía los estados de cuenta bancarios que había estado monitoreando en secreto. Miguel había estado usando mi tarjeta de débito para hacer retiros pequeños pero frecuentes. 50 pesos aquí, 100 allá, cantidades tan mínimas que yo no las habría notado si no hubiera estado específicamente buscándolas. En 6 meses, había sustraído casi 15,000 pesos de mi cuenta. La segunda carpeta era aún más reveladora. Octavio había hecho un trabajo excepcional documentando las visitas de Miguel y Alicia a la inmobiliaria Torres Hermanos en el centro de la ciudad. Fotografías tomadas desde su auto, fechas, horas, incluso copias de los documentos que habían solicitado, avalúos de propiedad, estudios de mercado, análisis de zonificación. Todo lo necesario para vender una casa que no les pertenecía. Sabía que algo andaba mal cuando empezaron a preguntar sobre las escrituras, había dicho Octavio cuando me trajo la evidencia hace 2 semanas. Un hijo que se preocupa por el bienestar de su padre no necesita conocer el valor comercial exacto de la propiedad familiar. Octavio había sido más que mi socio en el taller. Había sido mi amigo, mi confidente, el hermano que nunca tuve. Cuando María murió, él había estado ahí. Cuando cerré el taller, él me había ayudado a organizar todo. Y cuando Miguel comenzó a comportarse de manera extraña, Octavio había sido el primero en notar las señales de alarma. Roberto, ese muchacho anda en problemas serios, me había advertido hace 3 meses. Luis, mi primo que trabaja en el casino, me dice que Miguel debe mucho dinero a gente que no acepta excusas. En ese momento había preferido no creerle. Miguel era mi hijo, mi sangre, el producto de décadas de sacrificio y amor. Pero las dudas habían empezado a crecer como maleza en mi mente. La tercera carpeta contenía las grabaciones. Había instalado un pequeño dispositivo en el teléfono de la casa, algo que había aprendido a hacer durante mis años reparando sistemas de comunicación en el taller. No me enorgullecía de espiar a mi propia familia, pero la supervivencia a veces requiere medidas desesperadas. La grabación más devastadora era de hace 2 semanas. Alicia hablando con alguien llamado Patricia, presumiblemente su hermana. El viejo está más terco de lo que pensábamos. Sigue preguntando por sus llaves, por su correo, por sus amigos. Miguel dice que tenemos que acelerar el proceso. ¿Y si no quiere firmar los papeles? Tenemos un plan B. Mi cuñado conoce a un doctor que puede declarar incompetencia mental por síntomas de demencia. Es costoso, pero vale la pena. Una vez que tenga el poder notarial, la casa prácticamente es nuestra. ¿Y después qué van a hacer con él? Hay residencias muy buenas para personas de su edad. Lugares donde estará bien cuidado, y nosotros podremos hacer nuestra vida sin cargas. Cargas. Así era como me veían. Como una carga que había que remover. Esa noche había llorado por primera vez desde el funeral de María. No lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de duelo por el hijo que había creído tener, por la familia que pensé que había construido, por los sueños que se desmoronaban como castillos de arena. Pero las lágrimas habían durado solo una noche. Al día siguiente había comenzado a planear mi defensa. La cuarta carpeta contenía documentos legales que había estado preparando en secreto con el Dr. César. No solo la reintegración de posesión, sino algo mucho más completo, una declaración de patrimonio actualizada, un testamento nuevo que excluía completamente a Miguel y Alicia, y un fideicomiso que destinaría mis bienes a organizaciones benéficas después de mi muerte. Roberto, ¿estás seguro de esto?, había preguntado César cuando le expliqué mis intenciones. Es tu hijo, después de todo. Doctor, un hijo que planea robar a su padre y encerrarlo en un asilo para quedarse con su patrimonio ya no es un hijo. Es un extraño con mi apellido. La quinta y última carpeta era la más dolorosa. Contenía fotografías de Miguel a lo largo de los años, su primer día de escuela, sus graduaciones, su boda,
momentos familiares que ahora me parecían manchados por la traición. Pero también contenía algo más, investigaciones sobre sus deudas reales. No eran solo las deudas del casino. Miguel había pedido préstamos usando mi nombre como referencia, había usado mi reputación en la comunidad para conseguir créditos que no podía pagar. Había hipotecado su futuro y el mío sin consultarme, contando con que la herencia cubriría todo. A través de contactos en el banco donde había manejado mis cuentas durante 30 años, había descubierto que Miguel debía casi 400,000 pesos a diversas instituciones. Dinero suficiente para destruir la reputación de toda la familia Torres si no se pagaba pronto. Pero esa ya no era mi responsabilidad. Yo había cumplido mi parte como padre, lo había criado, educado, dado todas las herramientas necesarias para hacer su propia vida. Las decisiones que había tomado como adulto, las deudas que había contraído, las traiciones que había planeado, todo eso era responsabilidad suya. Cerré las carpetas y las coloqué nuevamente en el cajón. Mañana por la mañana las llevaría al banco para depositarlas en mi caja de seguridad. Evidencia que permanecería protegida sin importar lo que Miguel y Alicia intentaran hacer en sus últimas 72 horas en mi casa. Me levanté del escritorio y caminé hacia la ventana de mi habitación. La calle estaba tranquila, iluminada por las lámparas que el municipio había instalado el año pasado. Era la misma vista que había contemplado durante décadas, pero esta noche se veía diferente. Se veía como el comienzo de algo nuevo, como el primer día del resto de mi vida. En la habitación contigua, las voces habían cesado. Tal vez finalmente habían entendido la magnitud de lo que habían perdido. Tal vez estaban planeando su siguiente movimiento. Ya no importaba. Yo había jugado todas mis cartas, y había ganado la partida más importante de mi vida, la partida por mi dignidad. Mañana comenzaría el proceso de reconstruir mi vida sin ellos. Sería doloroso, solitario a veces, pero sería auténtico. Sería mío. Por primera vez en meses, dormí profundamente y sin pastillas. La mañana del segundo día amaneció con una frialdad que se extendía más allá del clima otoñal. Había despertado temprano, como siempre, pero esta vez no había café preparado en la cocina, no había voces fingiendo normalidad, no había la rutina forzada que Miguel y Alicia habían impuesto durante meses. Solo el silencio puro de una casa que finalmente volvía a respirar. Me preparé mi café como lo había hecho durante décadas antes de que llegaran, fuerte, sin azúcar, en la taza de cerámica que María me había regalado en nuestro 20º aniversario. Mientras el agua hervía, escuché movimientos en la habitación que habían ocupado. Pasos apresurados, voces susurrantes, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose con urgencia. Estaban empacando. La realidad finalmente había penetrado en sus mentes. A las 9 de la mañana, Miguel apareció en la cocina. Su rostro mostraba las marcas de una noche sin sueño, ojeras profundas, barba sin afeitar, el cabello desordenado. Se veía como un hombre derrotado, y tal vez por primera vez en años, esa apariencia reflejaba exactamente lo que era. «Buenos días, papá», dijo con una voz que intentaba sonar normal pero que se quebraba en los bordes. No respondí. Continué bebiendo mi café, mirando por la ventana hacia el jardín que María y yo habíamos plantado juntos. Las rosas seguían floreciendo, ajenas al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. «Papá, necesitamos hablar». Miguel se sentó frente a mí, en la silla que Alicia había reclamado como suya durante estos meses. «Por favor». Finalmente lo miré. Era extraño como un hombre de 45 años podía verse tan pequeño, tan perdido. Durante un momento, apenas un momento, sentí el impulso de consolarlo como había hecho cuando era niño y venía llorando después de una pesadilla. Pero las pesadillas de los adultos no se curan con abrazos y palabras dulces. Se curan con consecuencias. ¿Sobre qué quieres hablar, Miguel? Mi voz sonaba extrañamente calmada, incluso para mí. Sobre todo esto. Sobre el malentendido. Sobre la familia. Se inclinó hacia adelante, sus manos unidas en un gesto que parecía de súplica. «Papá, nunca quisimos lastimarte. Nunca. Nunca». Dejé la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Planear vender mi casa sin mi conocimiento no es lastimarme? ¿Aislarme de mis amigos no es lastimarme? ¿Declararme incompetente mentalmente no es lastimarme? Sus ojos se abrieron con sorpresa. Todavía no entendía completamente cuánto sabía, cuánto había documentado, cuán preparado había estado para este momento. Lo de la casa, solo estábamos explorando opciones. Pensamos que tal vez un lugar más pequeño sería mejor para ti.
Y pensaron que 2 millones de pesos serían mejores para ustedes. Miguel palideció. ¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Me levanté, sintiendo una energía que no había tenido en meses. Porque a diferencia de lo que ustedes creían, no soy un viejo senil que no entiende lo que pasa a su alrededor. Sé de tus deudas, Miguel. Sé del dinero que robaste de mi cuenta. Sé de los préstamos que pediste usando mi nombre. Sé todo. Se hundió en la silla como si mis palabras fueran golpes físicos. Papá, las deudas, puedo explicártelo todo. Fue mala suerte, malas decisiones. Pero podemos arreglarlo juntos. ¿Juntos? La palabra salió de mi boca como una carcajada amarga. Como cuando planearon declararme incompetente si no cooperaba. Como cuando Alicia le dijo a su hermana que yo era una carga que había que remover. Miguel abrió la boca, pero no salió sonido alguno. La red de mentiras que habían tejido finalmente se había desenmarañado completamente. Papá, por favor, finalmente susurró. Somos familia. No, Miguel. Una familia se apoya, se protege, se ama. Lo que ustedes hicieron no tiene nada que ver con familia. Tiene que ver con codicia, con manipulación, con traición. Alicia apareció en el umbral de la cocina, cargando una maleta. Su rostro mostraba una mezcla de ira y desesperación que la hacía verse completamente diferente a la mujer dulce y preocupada que había interpretado durante meses. Roberto dijo, y su voz tenía un filo que nunca había mostrado antes. Espero que estés satisfecho con tu venganza. ¿Venganza? Me volví hacia ella, sintiendo como la ira subía por mi garganta como lava. ¿Proteger mi propia casa es venganza? ¿Defender mi dignidad es venganza? Nos estás echando a la calle. Nos estás destruyendo la vida por unos malentendidos. Los malentendidos no se planean durante meses, Alicia. Los malentendidos no involucran abogados para declarar incompetencia mental. Los malentendidos no incluyen conversaciones sobre deshacerse del viejo estorbo, punto. Su rostro cambió de color. Finalmente entendía que sus palabras privadas ya no eran privadas. ¿Escuchaste? Comenzó a decir. Escuché todo. Grabé todo. Documenté todo. Caminé hacia ella, manteniendo la distancia pero proyectando toda la autoridad que había acumulado en 72 años de vida. Creían que estaban engañando a un viejo tonto. Se engañaron a sí mismos. Miguel se puso de pie abruptamente. Papá, todavía podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia familiar. Podemos hablar con un mediador. No tienes que destruir nuestra relación por esto. Miguel, dije, mi voz ahora completamente firme. Nuestra relación se destruyó el día que decidiste que tu padre era un obstáculo para tus planes en lugar de una persona que merecía respeto. El timbre de la puerta interrumpió el tenso silencio. Miré mi reloj, las 10 de la mañana. Puntual como siempre. Debe ser Octavio, dije, caminando hacia la puerta. Le pedí que viniera a acompañarme mientras ustedes terminan de empacar. Abrí la puerta y ahí estaba mi viejo amigo, con su sonrisa tranquila y sus ojos que habían visto demasiado mundo como para sorprenderse por cualquier cosa. Buenos días, Roberto. ¿Cómo van las cosas? Van como tenían que ir, Octavio. Pasa, por favor. Octavio entró y saludó con un gesto cortés pero frío a Miguel y Alicia. No había hostilidad en su comportamiento, solo la distancia que se mantiene con personas que han perdido el derecho al respeto. ¿Necesitan ayuda para cargar algo al auto?, preguntó con la cortesía mecánica que se ofrece a extraños. No, gracias, Miguel respondió rápidamente. Podemos solos. Durante la siguiente hora, Octavio y yo nos sentamos en la sala mientras Miguel y Alicia llevaban sus pertenencias al auto. No hablamos mucho. No era necesario. Su presencia era suficiente para recordarme que no estaba solo, que había personas en mi vida que me valoraban por quien era, no por lo que podían obtener de mí. A las 11:30, Miguel apareció con la última maleta. Se detuvo en el umbral de la sala, mirándome con una expresión que mezclaba dolor, ira y algo que podría haber sido arrepentimiento. Papá, dijo, sé que no me vas a perdonar ahora, pero espero que algún día. Miguel, lo interrumpí, poniéndome de pie, algún día entenderás que lo que hice hoy no fue por venganza. Fue por justicia. Y tal vez, solo tal vez, eso te ayude a convertirte en el hombre que tu madre esperaba que fueras. Se quedó ahí por un momento más, como si esperara que yo cambiara de opinión, que corriera hacia él y le dijera que todo había sido una terrible equivocación.
Pero los días de rescatar a Miguel de las consecuencias de sus propias decisiones habían terminado. Adiós, papá, susurró finalmente. Adiós, Miguel. La puerta se cerró con un sonido definitivo. Octavio y yo escuchamos el motor del auto encenderse, y luego el silencio gradual de alejarse por la calle. Me senté nuevamente en mi sillón, el que había sido mío durante décadas y que ahora volvía a serlo completamente. ¿Estás bien?, preguntó Octavio. Reflexioné sobre la pregunta. ¿Estaba bien? Había perdido a mi hijo, había expuesto la traición de mi familia, había elegido la soledad sobre la compañía venenosa. Sí, Octavio, respondí finalmente. Por primera vez en meses, estoy bien. 3 días después de que Miguel y Alicia abandonaran mi casa, el doctor César me llamó con noticias que no me sorprendieron pero que confirmaron la magnitud del desastre que habían creado alrededor de sus vidas. Su voz sonaba grave cuando me explicó lo que había descubierto en sus investigaciones. Roberto, la situación de tu hijo es peor de lo que pensábamos, comenzó sin preámbulos. Las deudas no son solo del casino. Ha estado involucrado en un esquema piramidal que colapsó la semana pasada. Perdió no solo su dinero, sino el dinero de varios inversionistas que confiaron en él. Me senté en mi escritorio, el mismo donde había planeado mi defensa durante meses. Afuera, la vida seguía su curso normal, niños yendo a la escuela, vecinos regando sus jardines, el cartero haciendo su ronda diaria. Todo parecía extraordinariamente pacífico después de la tormenta que había vivido en mi propia casa. ¿Qué tipo de consecuencias estamos hablando, doctor? Legales y financieras. Hay al menos 4 demandas civiles en su contra, y la fiscalía está considerando cargos criminales por fraude. El banco ya ejecutó la hipoteca de su departamento. Están viviendo en un hotel barato en las afueras de la ciudad. Una parte de mí, la parte que había sido padre durante 45 años, sintió una punzada de dolor al imaginar a Miguel y Alicia reducidos a una habitación de hotel, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Pero era un dolor distante, como el que se siente por un conocido que ha tenido mala suerte, no el dolor visceral que debería sentir un padre por su hijo. Hay más, Roberto. Alicia presentó una demanda contra ti ayer. Eso sí me sorprendió. ¿Una demanda? ¿Por qué motivo? Alega que la echaste de la casa sin causa justificada, que había un acuerdo verbal para que vivieran ahí permanentemente, y que tu decisión les causó daños emocionales y económicos. César hizo una pausa. Es una demanda sin fundamento legal, pero puede ser molesta. Me recosté en mi silla, casi riéndome de la audacia. Incluso después de ser expuestos, incluso después de que sus planes se habían desmoronado completamente, seguían tratando de extraer algo de la situación. ¿Qué necesita para defendernos de eso, doctor? Nada que no tengamos ya. Las grabaciones, los documentos, toda la evidencia que recopilaste. Cualquier juez que revise el caso verá inmediatamente que ellos fueron los agresores, no las víctimas. Esa tarde, Octavio vino a jugar dominó como habíamos hecho durante 15 años antes de que Miguel y Alicia interrumpieran nuestra rutina. Se sentó en su lugar habitual en la mesa de la cocina, barajando las fichas con la familiaridad de décadas de amistad. ¿Sabes algo de ellos?, me preguntó mientras repartía las fichas. César me contó que están en un hotel. Al parecer, las cosas han empeorado desde que se fueron. Octavio asintió gravemente. Mi primo Luis del casino me dice que Miguel debe dinero a gente muy seria. Gente que no acepta excusas ni planes de pago. Jugamos en silencio durante varios minutos, el familiar clic de las fichas llenando el espacio entre nosotros. Era un sonido reconfortante, un recordatorio de que algunas cosas permanecían constantes incluso cuando el mundo se tambaleaba. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Octavio de repente. Reflexioné sobre la pregunta mientras estudiaba mis fichas. Me arrepiento de no haber visto las señales antes. Me arrepiento de haber sido tan ingenuo. Pero no me arrepiento de haberlos echado. Era lo único que podía hacer para conservar mi dignidad. Algunas personas dirán que fuiste muy duro con tu propio hijo. Algunas personas no conocen toda la historia, respondí, colocando una ficha en la mesa. Y algunas personas confunden ser padre con ser víctima. Una semana después, la señora Dolores, mi vecina, tocó a mi puerta con una expresión preocupada en el rostro. Llevaba en las manos un periódico local que no había visto. Roberto, ¿has visto esto?, me preguntó, extendiéndome el diario abierto en la sección de noticias locales. El titular decía, empresario local arrestado por estafa piramidal. Debajo había una fotografía de Miguel siendo escoltado por policías,
las manos esposadas detrás de la espalda. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y desesperación que me resultó extrañamente familiar. Leí el artículo completo. Miguel había sido arrestado en el hotel donde se hospedaba, acusado de estafar a 14 inversionistas por un total de 1.2 millones de pesos. Los inversionistas eran gente trabajadora de nuestra comunidad, un maestro de primaria, una enfermera del hospital local, un mecánico como yo había sido, familias que habían confiado en el apellido Torres para invertir sus ahorros. ¿Sabías que esto iba a pasar?, preguntó Dolores, sentándose en mi sala. Sabía que tenía problemas financieros serios. No sabía que había arrastrado a tanta gente inocente. La gente está hablando, Roberto. Algunos dicen que debiste haberlo ayudado, que como padre tenías la responsabilidad de salvarlo de esto. Dolores había sido mi vecina durante 20 años. Había conocido a Miguel desde que era adolescente, había compartido cenas familiares con nosotros, había llorado en el funeral de María. Su opinión importaba para mí. Dolores, si yo hubiera vendido mi casa para pagar sus deudas, como ellos planeaban, ¿crees que eso lo habría convertido en mejor persona? ¿O simplemente habría aprendido que siempre habría alguien para rescatarlo de las consecuencias de sus decisiones? Ella reflexionó sobre mis palabras, sus manos arrugadas jugando con el borde del periódico. Además, continué, cada peso que yo hubiera puesto para cubrir sus deudas habría sido un peso menos que esas familias podrían recuperar. Mi dinero no habría resuelto el problema, solo habría cambiado quien pagaba por sus errores. 2 días después, Alicia apareció en mi puerta. Estaba sola, demacrada, con ojeras profundas y ropa que parecía no haber sido cambiada en días. Era como ver el fantasma de la mujer que había conocido. Roberto, por favor, comenzó antes de que yo pudiera decir palabra. Necesito hablar contigo. No la invité a pasar. Nos quedamos en el umbral, separados por años de mentiras y una distancia que ya no se podía cerrar. Miguel está en la cárcel. No tengo dinero para un abogado. No tengo trabajo. No tengo a dónde ir. Sus palabras salían entrecortadas, como si hablar le costara un esfuerzo enorme. Sé que lo que hicimos estuvo mal. Sé que te lastimamos. Pero por favor, no puedes dejarnos caer así. La miré durante largo tiempo, esta mujer que había compartido mi mesa durante meses, que había dormido bajo mi techo, que había planeado robarme mi hogar y mi dignidad. Alicia, dije finalmente, hace 3 meses me dijiste a tu hermana que yo era un viejo estorbo que había que remover. Planeaste declararme incompetente mental. Planeaste vender mi casa y encerrarme en un asilo. Mi voz se mantuvo calmada, pero cada palabra llevaba el peso de meses de dolor. Ahora vienes a pedirme ayuda porque las consecuencias de tus decisiones finalmente te alcanzaron. Roberto, por favor. Durante meses me trataste como si fuera un objeto, no una persona. Me quitaste mi autonomía, mi dignidad, mi libertad. Y ahora quieres que te trate mejor de lo que tú me trataste. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Tal vez eran genuinas, tal vez era otra actuación. Ya no importaba. La vida es una maestra severa, Alicia. Primero da el examen, después enseña la lección. Comencé a cerrar la puerta. Espero que aprendas algo de esto. Roberto, por favor. No puedes ser tan cruel. Me detuve en el umbral, mi mano en la manija de la puerta. Cruel. La palabra salió de mi boca con una mezcla de incredulidad y tristeza. Cruel es planear robar la casa de un viejo de 72 años. Cruel es aislar a un padre de sus amigos y su autonomía. Cruel es usar el amor de alguien como arma en su contra. Cerré la puerta con suavidad, pero con firmeza. Desde adentro, escuché sus sollozos durante varios minutos antes de que finalmente se alejara. Esa noche, sentado en mi sillón con una taza de té caliente, reflexioné sobre los eventos de las últimas semanas. Había ganado la guerra por mi dignidad, pero el costo había sido alto. Había perdido a mi hijo, había expuesto la corrupción en mi propia familia, había elegido la justicia sobre la compasión mal entendida. Pero por primera vez en meses, cuando miré alrededor de mi sala, todo lo que veía me pertenecía realmente. No había mentiras escondidas en los rincones, no había traiciones susurrándose en las habitaciones contiguas, no había planes siniestros desarrollándose bajo mi propio techo. Era mi casa, era mi vida, era mi elección. Y finalmente, después de tanto tiempo, volvía a ser libre. 6 meses habían pasado desde que Miguel y Alicia abandonaron mi casa, y la primavera había llegado con una intensidad que no recordaba haber sentido en años. Las rosas de María florecían con un vigor renovado,
como si también ellas hubieran estado esperando que la toxicidad abandonara el jardín para poder respirar libremente. Me despertaba cada mañana sin la sensación de caminar sobre arenas movedizas que había dominado mi vida durante tanto tiempo. Mi rutina había vuelto a ser mía: café fuerte a las 6 de la mañana, periódico leído completo sin interrupciones, conversaciones telefónicas con quien yo quisiera, cuando yo quisiera. El doctor César había visitado la semana anterior para informarme que la demanda de Alicia había sido desestimada completamente. El juez no solo había rechazado sus alegatos, sino que había ordenado que pagara las costas del proceso. La justicia, aunque lenta, finalmente había prevalecido. ¿Y Miguel?, había preguntado, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. 6 años de prisión. Podría salir en 4 con buena conducta. César había pausado antes de continuar. Roberto, quiero que sepas que varios de los inversionistas estafados se han acercado a mí. Quieren agradecerte por no haber cubierto las deudas de Miguel. Dicen que si hubieras pagado, ellos nunca habrían recuperado nada. Esas palabras me habían traído una paz que no esperaba. Tal vez mi decisión había sido correcta no solo para mí, sino para todas las familias que habían sido víctimas de la ambición descontrolada de mi hijo. Octavio seguía viniendo a jugar dominó todos los jueves. Nuestra amistad se había fortalecido durante esta crisis, y ahora entendía el valor inestimable de tener personas en mi vida que me querían sin condiciones, sin agenda oculta, sin planes de beneficiarse de mi existencia. ¿Te sientes solo a veces?, me había preguntado hace un mes mientras barajaba las fichas. A veces, había respondido honestamente. Pero hay una diferencia enorme entre estar solo y estar traicionado. Prefiero la soledad honesta a la compañía venenosa. La señora Dolores había aumentado la frecuencia de sus visitas, trayéndome tamales los viernes y quedándose a conversar sobre la vida del barrio, los nietos, los cambios en la ciudad. Conversaciones simples, auténticas, sin segundas intenciones. Una tarde de abril, mientras regaba las rosas del jardín, escuché que alguien tocaba el portón. Al abrir, me encontré con una mujer joven de unos 30 años, acompañada de un niño de quizás 8 años que se escondía tímidamente detrás de ella. «¿Señor Roberto Torres?», preguntó con una sonrisa nerviosa. «Sí, soy yo. Mi nombre es Valeria Sánchez. Mi esposo era uno de los inversionistas que Miguel estafó». Respiró profundo antes de continuar. «Quería agradecerle personalmente por no haber cubierto sus deudas. Gracias a eso, pudimos recuperar una parte de nuestros ahorros a través del proceso legal». El niño se asomó por detrás de su madre y me extendió un dibujo. Era una casa con un jardín lleno de flores, y en el frente había un hombre mayor sonriendo. «Es usted en su jardín», explicó el pequeño con voz tímida. «Mamá dice que usted es un héroe porque hizo lo correcto aunque era difícil». Tomé el dibujo con manos que temblaron ligeramente, no por la edad, sino por la emoción. Hacía tanto tiempo que alguien no me veía como un héroe. Hacía tanto tiempo que mis decisiones no eran interpretadas como actos de valor en lugar de crueldad. «Gracias», les dije, mi voz más quebrada de lo que pretendía. «Esto significa más para mí de lo que pueden imaginar». Después de que se fueron, colgué el dibujo en la puerta del refrigerador, donde solía estar lleno de fotografías familiares que ahora guardaba en un álbum. El dibujo se veía bien ahí, como un recordatorio de que las decisiones correctas, aunque dolorosas, eventualmente encuentran reconocimiento. Los fines de semana había comenzado a conducir por las carreteras que rodeaban la ciudad, algo que no había hecho en años. Con las ventanas abajo y el radio sintonizado en la estación de música clásica que María solía escuchar, me sentía libre de una manera que había olvidado que existía. Durante uno de estos paseos, me detuve en un mirador que overlookeaba el valle donde había crecido. La vista se extendía por kilómetros, campos verdes, montañas azules en la distancia, pequeños pueblos conectados por carreteras serpenteantes. Era la misma vista que había contemplado de niño cuando mi padre me traía aquí para enseñarme sobre la vida. «Mijo», me había dicho mi padre hace más de 60 años, «en la vida vas a enfrentar momentos donde tendrás que elegir entre lo fácil y lo correcto. Siempre elige lo correcto, aunque te duela. El dolor de hacer lo correcto se cura con el tiempo. El dolor de hacer lo incorrecto te persigue para siempre». Ahí, sentado en mi auto con el viento acariciando mi rostro, entendí que había honrado las enseñanzas de mi padre. Había elegido lo correcto aunque me doliera. Había protegido mi dignidad aunque el costo fuera la pérdida de mi hijo. Hace una semana, había tomado una decisión que habría parecido imposible 6 meses atrás. Había comenzado a dar clases de mecánica básica a jóvenes del barrio en el garaje de mi casa.
2 veces por semana, 4 muchachos venían a aprender a cambiar aceite, reparar frenos, diagnosticar problemas básicos. Don Roberto me había dicho uno de ellos, Gilberto, un joven de 16 años cuyos padres trabajaban en la fábrica textil, ¿por qué nos enseña gratis? Porque alguien me enseñó a mí cuando era joven, había respondido. Y porque el conocimiento solo vale algo cuando se comparte. Era extraño cómo enseñar a estos jóvenes me hacía sentir más como padre de lo que me había sentido en años con Miguel. Estos muchachos me respetaban, valoraban mi experiencia, agradecían mi tiempo. No buscaban beneficiarse de mí, sino aprender de mí. Esta mañana, mientras preparaba mi café matutino, sonó el teléfono. Era una voz que no había escuchado en meses, una voz que ya no reconocía completamente. Papá, soy Miguel. Me senté lentamente en mi silla, mi taza de café aún humeando en mis manos. Hola, Miguel. Papá, he estado pensando mucho estos meses. Sobre lo que hice, sobre lo que perdí, sobre quién era cuando vivía contigo. Su voz sonaba diferente, más pequeña, más quebrada. Quería pedirte perdón. Escuché en silencio, sin interrumpir. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que destruí nuestra relación, que traicioné tu confianza, que te lastimé de maneras que tal vez nunca puedas perdonar. Hizo una pausa, y escuché algo que podría haber sido llanto. Pero quería que supieras que entiendo ahora lo que perdí. No solo perdí mi libertad o mi dinero. Perdí al mejor hombre que conocía. Perdí a mi padre. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, separados por kilómetros de distancia física y años de daño emocional. Miguel, dije finalmente, me alegra saber que estás reflexionando sobre lo que pasó. Eso es más de lo que esperaba. ¿Hay alguna posibilidad? Comenzó, pero se detuvo. ¿Alguna posibilidad de qué? De que algún día puedas perdonarme. No digo ahora. Sé que es demasiado pronto. Pero algún día, cuando salga de aquí, cuando haya demostrado que puedo ser diferente. Miré por la ventana hacia el jardín donde las rosas de María bailaban suavemente en la brisa matutina. La vida era demasiado corta para cargar odio permanente, pero también era demasiado preciosa para permitir que fuera envenenada nuevamente por quienes ya habían demostrado su verdadera naturaleza. Miguel, el perdón no es algo que se otorga porque alguien lo pida. Es algo que se gana a través de acciones consistentes durante tiempo prolongado. Pausé, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Cuando salgas de prisión, si realmente has cambiado, si realmente te has convertido en el hombre que tu madre esperaba que fueras, tal vez podamos hablar. Gracias, papá. Eso es más de lo que merezco. Cuídate, Miguel. Tú también, papá. Te amo. Colgué el teléfono y me quedé sentado en silencio durante largo tiempo. Las palabras de Miguel habían tocado algo en mi corazón, pero no habían cambiado nada fundamental. El amor hacia un hijo no desaparece completamente, pero la confianza, una vez rota de manera tan completa, requiere años para reconstruirse, si es que alguna vez se puede reconstruir. Me levanté y salí al jardín. Era un día hermoso, lleno de posibilidades. Tenía clases que dar a los muchachos del barrio, dominó que jugar con Octavio, conversaciones que compartir con Dolores. Tenía una vida que vivir, una vida que finalmente era auténticamente mía. Mientras trabajaba entre las rosas, recordé las palabras que había pensado pero nunca dicho durante los momentos más oscuros de estos últimos meses. Quisieron enterrarme. Olvidaron que soy raíz. No me habían enterrado. Al contrario, había florecido. Había encontrado una fuerza que no sabía que poseía, una dignidad que pensé que había perdido, una paz que creí que nunca volvería. La casa estaba en silencio a mi alrededor, pero no era el silencio pesado y amenazante de los meses pasados. Era el silencio reconfortante de un hogar en paz, de una vida bien vivida, de decisiones difíciles pero correctas. Me senté en mi sillón, el mismo donde había comenzado esta historia hace meses, y levanté mi taza de café hacia la fotografía de María que permanecía en su lugar de honor sobre la chimenea. Lo hice, mi amor, susurré. Protegí lo nuestro. Mantuve nuestra dignidad intacta. Y por primera vez desde su muerte, sentí que ella sonreía. Si conoces a alguien que ha pasado por algo similar, comparte esta historia. Y si fuiste tú quien vivió esta experiencia, ahora es tu turno de levantar la cabeza. La dignidad no se negocia, el respeto no se mendiga, y nunca es demasiado tarde para elegir tu propia libertad sobre las cadenas doradas que otros quieren ponerte. Tu vida es tuya. Protégela. 1 año y medio después, mientras ordenaba los papeles de mi escritorio para el notario que vendría por la tarde,
Encontré una carta que había llegado hace 3 días pero que no había tenido el valor de abrir. El remitente era claro: Penitenciaría Estatal, seguido del número de recluso de Miguel. La abrí lentamente, preparándome para más súplicas o justificaciones, pero lo que encontré me sorprendió. Era una carta diferente, escrita con una caligrafía que parecía más cuidadosa, más reflexiva. Papá, no escribo para pedirte nada. Escribo para contarte que terminé mi bachillerato aquí adentro. También estoy tomando un curso de carpintería. El instructor dice que tengo manos hábiles, como las tuyas. Dice que podría trabajar en construcción cuando salga, empezar desde abajo, ganarme la vida honestamente. Continué leyendo. Miguel me contaba sobre las cartas que había escrito a cada una de las familias que había estafado, pidiendo perdón sin esperar respuesta. Me contaba sobre las noches en vela reflexionando sobre las decisiones que lo habían llevado ahí, sobre la terapia grupal donde había comenzado a entender la diferencia entre explicar sus acciones y justificarlas. He pensado mucho en lo que me dijiste sobre ganar el perdón a través de acciones. Cuando salga, no iré a buscarte inmediatamente. Primero necesito demostrarme a mí mismo que puedo ser la persona que debí ser siempre. Tal vez en unos años, si he logrado construir algo con mis propias manos, algo honesto, tal vez entonces pueda tocar a tu puerta. Doblé la carta y la guardé en el cajón donde mantenía los documentos importantes. Era una carta que leería nuevamente en el futuro, cuando quisiera recordar que las personas pueden cambiar, aunque sea tarde, aunque sea desde el fondo de un abismo. El notario llegó puntualmente a las 4. Era un hombre joven, eficiente, que había manejado la documentación de la venta de mi casa con profesionalismo admirable. ¿Está seguro de esta decisión, don Roberto?, me preguntó mientras yo firmaba los últimos documentos. Completamente seguro. La casa se había vendido por una suma considerable, más de lo que había esperado. Una familia joven con 3 niños pequeños la había comprado, emocionados por el jardín amplio y las habitaciones espaciosas. Verlos recorrer la propiedad con ojos soñadores me había recordado a María y a mi 40 años atrás, llenos de planes y esperanzas. ¿Y cuándo se muda al nuevo lugar? El próximo fin de semana. Ya tengo todo empacado. No era completamente cierto. Había donado la mayoría de los muebles a familias necesarias del barrio. Lo único que me llevaría serían las fotografías, algunos libros, las herramientas de mi antiguo taller, y las rosas que había trasplantado cuidadosamente a macetas grandes. Mi nuevo hogar era una casa pequeña en las afueras de la ciudad, cerca de las montañas donde solía ir de niño con mi padre. Tenía un taller adjunto donde había decidido abrir una pequeña escuela de oficios para jóvenes sin recursos. La venta de la casa familiar me había dado los fondos necesarios para equipar el taller y vivir cómodamente el resto de mis días. Es un proyecto hermoso, había comentado César cuando le expliqué mis planes. Tu padre estaría orgulloso. Después de que el notario se fue, caminé por las habitaciones vacías una última vez. En el dormitorio principal, donde María y yo habíamos compartido tantos años, las paredes mostraban las marcas rectangulares donde habían colgado nuestras fotografías. En la cocina, el lugar en la mesa donde ella solía sentarse aún parecía guardar su presencia. Pero no sentía nostalgia dolorosa. Sentía gratitud. Esta casa había cumplido su propósito. Había sido el nido donde criamos una familia, el refugio donde vivimos nuestro amor, el escenario donde finalmente aprendí a defenderme. Ahora era hora de que otra familia escribiera su propia historia entre estas paredes. Octavio llegó con su camioneta para ayudarme con las últimas cajas. Habíamos decidido que se mudaría cerca de mi nueva casa, en un departamento que había encontrado a solo 10 minutos de distancia. Nervioso por el cambio, me preguntó mientras cargábamos las macetas con las rosas. Al contrario, me siento como cuando era joven y todo era posible. Era verdad. A los 73 años, me sentía más vivo y con más propósito que en las últimas décadas. Tenía planes, el taller para los jóvenes, un pequeño huerto que quería plantar, libros que quería leer, lugares que quería visitar. Durante el trayecto hacia mi nueva casa, pensé en la conversación que había tenido con Valeria, la esposa del inversionista estafado, cuando vino a despedirse. Don Roberto, mi hijo dice que cuando sea grande quiere ser como usted. Valiente para hacer lo correcto aunque sea difícil. Esas palabras habían resonado en mi mente durante días. Tal vez mi historia serviría de ejemplo para otros que enfrentaran traiciones familiares, manipulaciones, situaciones donde tuvieran que elegir entre la comodidad de ser víctimas y la dificultad de defenderse. Mi nueva casa era pequeña pero luminosa,
con ventanas grandes que daban a las montañas y un patio trasero perfecto para las rosas de María. El taller estaba equipado con herramientas modernas, mesas de trabajo amplias, y un área de aulas donde los jóvenes podrían aprender no solo oficios, sino valores. Escuela de Oficios María Torres, leí en voz alta el letrero que había mandado hacer. Era mi forma de honrar su memoria de manera constructiva, canalizando todo el dolor de los últimos años hacia algo que ayudara a otros. Esa noche, mi primera noche en la casa nueva, preparé café en mi cocina pequeña pero funcional y salí al patio. Las rosas se veían extrañas en sus macetas, pero sabía que pronto se adaptarían. Las plantas, como las personas, pueden florecer en nuevos lugares si se les da el cuidado adecuado. Recibí una llamada de Gilberto, uno de los muchachos a quienes había estado enseñando mecánica. Don Roberto, ¿es cierto que va a abrir una escuela de oficios? Así es, Gilberto. Y tú serás uno de mis primeros estudiantes, si quieres. Sí quiero. Y va a enseñar mecánica también. Mecánica, carpintería, electricidad básica, plomería. Todo lo que un joven necesita para ganarse la vida honestamente. Después de colgar, me quedé contemplando las estrellas que se veían más brillantes aquí, lejos de las luces de la ciudad. Era extraño cómo la vida podía dar vueltas tan inesperadas. Había comenzado este capítulo como una víctima de la traición de mi hijo, y lo terminaba como maestro de una nueva generación. Tal vez eso era lo que realmente significaba sanar, transformar el dolor en propósito, convertir la experiencia en sabiduría que otros pudieran aprovechar. Mañana llegarían los primeros estudiantes para conocer las instalaciones. Pasado mañana comenzarían las clases formales. En un mes, tendría un grupo de jóvenes aprendiendo no solo oficios, sino el valor del trabajo honesto, la importancia de la dignidad personal, la diferencia entre pedir ayuda y ser parásito. Me levanté del banco del patio y entré a la casa. En mi nueva habitación, colgué la fotografía de María en la pared frente a mi cama. Se veía bien ahí, como si hubiera estado esperando este nuevo comienzo tanto como yo. Nuevo capítulo, mi amor, le susurré a su imagen. Creo que te va a gustar lo que viene. Por primera vez en años, me dormí con la certeza de que mañana sería mejor que hoy.